En Hablemos de Real Estate con Carlos Amaya creemos que la familia es la base de la sociedad. Por eso, nuestra misión es proveer información y herramientas a la comunidad latina de cómo lograr la libertad financiera a través de bienes raíces. Bienvenidos una vez más a este su programa Hablemos de Real Estate, el show totalmente en vivo, acá transmitiendo desde el área triestatal de Nueva York, aquí con nuestra co-host Juliana Estrada. Y quien les habla, Carlos Amaya. Para nosotros es un placer. Vamos a hablar todo lo que tiene que ver con real estate, familia y finanzas. Y para eso vamos a desarrollar un tema que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Pero como siempre, dándole la honra y la gloria a Dios. Y mi esposa nos dirige en una hermosa oración para darle gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Sí, claro que sí. Muy buenos días. Esperamos que todo esté bien. Quería checar un poquito el sonido, pero me imagino que estamos muy bien. Nos vamos, como se dice, con votos de fe. Muy agradecidos con Papito Dios por una nueva semana y la parte Finanzas. favorita, empezar la oración. Y para eso Padre amado, te damos desarrollar... gracias por una semana más, por un día más de vida, Señor maravilloso. Gracias por un fin de semana en que nos permitiste, Padre, descansar, en que nos permitiste a la misma vez compartir con nuestros seres queridos o hacer las actividades que nosotros deseábamos, relajación, Señor. Disponemos esta nueva semana, Padre, un nuevo comienzo en tus manos. Hablemos de Real Estate en tus manos igual, Señor, y te damos gracias por cada una de las personas que nos escuchan y nos ven, sea el día de hoy en vivo o sea más adelante en diferido o cualquier otra oportunidad, Señor. Si llegan a encontrarse con esta información, Señor, rogamos que sea de gran valor para ellos. Logramos que tú pongas, Padre maravilloso, inspiración, conocimiento, guía, para que ellos puedan continuar creciendo. De igual manera, Señor, te rogamos por esa humanidad, por nuestra familia humana, para que podamos tener comunicación, para que podamos tener comprensión, cariño, amor, respeto, Señor, y nos permita seguir adelante. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Gracias por tu amor incondicional. Nos ponemos en tus manos hoy y siempre. Amén. Amén. Después de esa hermosa oración, entonces vamos a la parte de las presentaciones y como siempre, caballeros, las damas primero. Claro que sí, claro que sí. Solamente unos thumbs up, déjenme saber si se está escuchando todo muy bien, como siempre. Bueno, aunque yo sé que sí, por lo general se escucha muy bien cuando no ustedes son los primeros en avisarnos y les damos muchísimas gracias por eso. Perfecto, ahí vi un par de thumbs up, excelente, muchísimas gracias. Muchos thumbs up, estamos escuchándonos muy bien, gracias por eso. A mi suegrito, mi suegrita que siempre están pendientes. ¿Qué les cuento? Mi nombre es Juliana Estrada, soy origen colombiano, una mujer afortunadamente casada con este galán precioso, mi esposo de 21 años. Si no lo saben, celebramos la semana pasada nuestros 21 años de aniversario. Tenemos dos preciosas hijas, Valerie y Victoria. Victoria tiene 15, Valerie tiene 11, la luz de nuestros ojos, y tres preciosos peludos que nos alegran mucho la vida, en particular a mí. Tenemos la bendición de haber encontrado los bienes y raíces desde hace 15 años. Somos agentes de bienes y raíces en el estado de Nueva York y New Jersey. Desde hace 5 años obtuve mi licencia en el estado de New Jersey y mi esposo mucho antes que yo. Y tenemos un equipo que se llama Casa América Team, establecido desde 2015, que se encarga de bendecir familias que están en el proceso de venta de sus propiedades. Casa América Team es una compañía, es un equipo que está establecido en Nueva York y New Jersey, y nos encargamos de ayudar a todos aquellos especializándonos. Tenemos una especialización en foreclosures y ventas cortas, de tal manera que si usted o alguien que usted conoce está atravesando por una venta corta o no sabe qué es, o necesita vender su casa, pero le debe más al banco de lo que la puede vender, con muchísimo gusto déjenos saber. Vamos a estar colocando, como siempre, nuestra información para que nos contacten directamente, y con esa y cualquier otra pregunta que tenga que ver con bienes y raíces también. Somos inversionistas en bienes y raíces, y mi esposo va a contarles un poquito más acerca de eso. Claro que sí, un placer como siempre. Gracias por acompañarnos. Este programa se llama Hablemos de Real Estate, el show, donde hacemos todo lo posible para dar información, inspiración, motivación y herramientas necesarias para que la comunidad latina logremos la libertad financiera a través de bienes raíces. Tenemos, en el caso mío, 15 años de experiencia en el mercado de bienes raíces en diferentes partes de la industria, tanto en la parte de la venta, la parte de la hipoteca. Estoy trabajando con la firma más conocida a nivel triestatal acá en Nueva York de abogados, y me dio la oportunidad de adquirir muchísima información, y ahora nosotros estamos a través de diferentes vehículos, uno de ellos
un podcast que se llama Hablemos de Real Estate, que está en YouTube y en las diferentes plataformas virtuales. Y a través de este programa que estamos de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, hora del este, tratando los diferentes temas acerca de real estate. Hemos tratado las semanas anteriores en formas de invertir, formas de transacciones, las bases de bienes raíces, y desde la semana pasada comenzamos una serie que son los términos de las bienes raíces. Cuando uno está entrando en una industria, cuando uno llega a un país nuevo, uno necesita saber exactamente cómo comunicarse y entender lo que le están diciendo, y por eso nos parece muy importante como comenzar por las bases, y hemos desarrollado muchos de los términos, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos un par de términos muy interesantes que muy probablemente usted ha escuchado más, muy seguramente más de uno, y le vamos a explicar qué significan y, lo más importante, cómo influye, especialmente ahora con lo que está pasando con la cuestión de los forbearance, con la pandemia, con todo lo que está pasando con la cuestión de las hipotecas. Pero antes que nada, yo sé que siempre mi esposa quiere comenzar con unos saludos, y también invitándolos a tomar una tacita de té, una tacita de café, para que se pongan cómodos y de esa manera, así como don Ramón, así, para que se pongan cómodos y de esa manera ustedes puedan tomar la información. Les recomendamos que tomen papel y lápices para que ustedes tengan la posibilidad de adquirir el conocimiento. Esta mañana decía que el conocimiento es poder solamente en la medida que se utilice. Por eso nosotros queremos dar mucho conocimiento, pero también queremos motivarlos a que utilicen el conocimiento. Y también recordarles que esto es un programa interactivo, y mi esposa va a hablar un poquito más acerca de eso. Mi esposa va a hablar, pero ya mi esposa lo dijo, y como mi esposa lo está diciendo, como mi amado indica, claro que sí, los invitamos a que estén interactivos. Los invitamos, interactivos quiere decir nosotros estamos dándoles, pero también queremos escuchar de ustedes, también queremos saber de dónde nos escriben, si tienen preguntas, con gusto. Este es un programa que está en vivo precisamente para eso. Si tienen preguntas, aprovéchenos, aprovechen entre ustedes, comenten, hagan comentarios, preguntas, likes, que nos encantan, compártalo, para que otras personas que también tengan dudas o que también tengan interés en bienes y raíces puedan saber. Hablemos de Real Estate, es un show que está hecho para ustedes, para poder conectar con ustedes en vivo en estos momentos. Y como siempre, una tacita de café o una tacita de té en mi caso, o un cafecito como en el caso de mi suegra que nos está saludando desde Colombia, Luz Miriam. Un beso y un abrazo para mi suegrita querida, para mi suegro como siempre. Me imagino que también mi suegro no toma cafecito casi, no, se estará tomando a veces su juguito verde o un juguito naranja o algo rico en esta mañana. Y un saludo para todos los que se están conectando con nosotros. Muchísimas gracias. Juan Restrepo, Esmeralda, muchísimas gracias. Nos dice buenos días, me encanta su programa, y a nosotros nos encanta que te encante y nos encanta que estés con nosotros, que es lo más importante. Serafín, Víctor nos dice hola, buenos días, deseándoles una semana próspera para los videos espectaculares y amigos del show. Gracias, Víctor. Igualmente, como siempre, les invitamos. Víctor también tiene un audiobook que acabo de sacar, a apoyarlo espectacularmente para poder continuar. Mientras todos nos apoyemos los proyectos, vamos a poder llegar más alto. Piensa en grande. Marta, como siempre, nos está acompañando. Un beso, un abrazo para ti. Muchísimas gracias a todos los que están con nosotros. Gracias por conectarse. Y sí, claro que está, ¿cierto? Arribita veo watching now. Si no veo el saludito, pero ¿dónde está nuestro saludito desde Aruba, que hace muchísima falta? Sí está. Claro que sí, Francisco está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Igual, saludos para todos. Entonces vamos a estar preparados. Empezamos. Ya no nos quedan muchas definiciones para cumplir. Son un par de más este fin de semana. Este comienzo de semana, miren, todavía estoy con esas ganas de fin de semana. La pasamos ¿no les parece a ustedes que se pasa muy rápido? A mí sí. Entonces, un abrazo grandísimo y empecemos. Claro que sí. El primer término con el que vamos a comenzar el día de hoy es balloon payment. ¿Qué significa? Hay muchas personas que yo sé que lo han escuchado, y muchas personas que asocian eso como con un balón de fútbol, pero en realidad no significa eso. ¿Qué significa un balloon payment? Un balloon payment significa que es un término de un préstamo en el cual se paga un monto en un tiempo determinado. Por ejemplo, ahora que está el boom de los forbearance, las personas que no pudieron pagar la hipoteca, que están aplicando para el CARES Act o que aplican para el forbearance del FHA. El forbearance generalmente funciona de la siguiente manera, que lo hablamos la semana pasada. 3 meses, 6 meses, un año que no se puede pagar, y después que se termine ese tiempo hay que pagar el monto completo, en teoría, del dinero en un solo pago. Eso se llama un balloon payment. Las modificaciones, cuando en la última caída del mercado tenían mucho ese término, hay muchas personas que no les entendían o no les gustaba. También hay préstamos que se estructuran de esa manera, que si sabes que no me tienes que pagar cuotas más altas, lo único que me tienes que pagar es X cantidad de dinero, y al final del término del préstamo me pagas el monto de la totalidad. Entonces, cada vez que se escuche que el préstamo tiene un balloon payment, lo más importante es determinar cuánto es ese balloon payment y qué va a pasar de ahí para allá si usted no lo puede pagar. Entonces, es muy interesante porque hay muchos
préstamos, como lo decía anteriormente, que tienen esta particularidad, tiene este término y no sabemos exactamente qué es un balloon payment. Hay personas que decían, claro, yo ya terminé de pagar la casa, cuando revisamos el acuerdo de pago, el mortgage y la nota, no, tenían un balloon payment de $100,000 o $200,000. Entonces, es algo interesante. Una vez más, los préstamos no son malos cuando uno entiende en qué se está metiendo, pero entonces para las personas que no tenían muy claro qué es un balloon payment y están escuchando los forbearance que tienen un balloon payment al final, quiere decir que es el pago total de una deuda en un término determinado, dependiendo el acuerdo que usted ha firmado. Y la mayoría de préstamos, bueno, realmente todos los préstamos, es bien importante checarles ese lenguaje y conocer en qué nos estamos metiendo, como dice mi esposo. Y muchas veces alcanzamos a notarlo en esos documentos que estamos firmando nosotros en el momento del cierre o la refinanciación. Nos indica todos los términos y alcanzamos a ver este término que en ocasiones pues suena hasta gracioso, un balloon payment. O sea, ¿qué estamos haciendo? Un globo, una pelota, pero es un globo, ¿verdad? Sí. En sí, pero en sí lo que indica es, wow, que va a haber un pago grandísimo, y la mayoría de veces cuando uno lo pregunta, la explicación que recibe es, oh, no, pero como usted va a refinanciar, como usted va a hacer otra cosa, entonces no se preocupe que eso no lo va a alcanzar, no lo va a tener que pagar. Entonces es importante conocerlo. Sí, yo siempre digo, cuando en las explicaciones le incluyen un no se preocupe, preocúpese. Al final del día, cuando le están explicando a uno, cuando yo tenía la cirugía, el doctor me decía, esas son las reglas de juego, estas son las posibilidades, y yo ya he tomado la decisión si seguía con la cirugía. Él nunca me dijo, no se preocupe, que eso no me explicaba nada. Cuando uno pide una explicación, lo más importante es que entienda exactamente lo que están explicando, y para eso estamos hablando acerca de los términos del real estate. Un término que es muy común, y fue muy común en la última década, es loan modification. ¿Qué significa loan modification? Loan modification significa la modificación de los términos de un préstamo. Generalmente cuando una persona compra una propiedad o consigue un préstamo, adquiere un préstamo de un lender, de un prestamista, tiene un término. Por ejemplo, compro la propiedad a 30 años pagando 5% de interés mensual. Y debido a la pandemia, debido a una pérdida de trabajo, debido a una situación en particular que no le permitió seguir haciendo los pagos, esta persona se atrasó con los pagos, acumuló 6 meses, un año, cuando le dice el banco que yo quiero comenzar a hacer mis pagos. La mayoría de personas dicen que yo quiero comenzar a hacer mis pagos y póngamelo atrasado en la parte al final del préstamo. No funciona de esa manera. Lo que hay que hacer es una cosa que se llama un loan modification, que es básicamente una negociación en la cual con el mismo banco, a través de la compañía del Servicing Company, que es la que le manda la documentación, hay que hacer un procedimiento como si usted fuera a conseguir un préstamo, cuando se consiguió el préstamo inicial, y le van a revisar todas sus finanzas. Dependiendo los programas que estén disponibles, en este momento no hay muchos programas como los que tuvimos en la última caída del mercado, el banco le puede decir si usted califica o no califica. La parte clave es de que si usted no está pagando, el banco puede comenzar un proceso de remate hipotecario. Por eso es muy importante estar pendientes de la documentación que le está llegando. Entonces, una modificación se hace directamente con el mismo banco. La diferencia con una refinanciación es que para modificación hay que haber demostrado una dificultad económica, el famoso hardship que hablaba mi esposa la semana anterior, y una refinanciación tenemos que estar al día. Mucha gente dice, Carlos, yo quiero refinanciar con otro banco porque odio este banco. Si usted está atrasado no puede refinanciar. Tiene que estar al día y tiene que calificar, y la casa tiene que tener cierta plusvalía, cierto equity para poder refinanciar, que es básicamente conseguir otro banco que nos dé un préstamo para pagar este banco que tenemos, que lo saque de la foto y seguir con un acuerdo con ese nuevo préstamo. Entonces, para las personas que de pronto no puedan seguir con la forbearance, que de pronto no tengan la posibilidad de hacer el famoso balloon payment, y si no tienen un acuerdo diferente que el banco les ofrezca, lo más probable es que le va a llegar la posibilidad de hacer un loan modification, que es una reestructuración de los términos del préstamo. No necesariamente quiere decir que le van a quedar lo mismo que tenía anteriormente. La gran mayoría de las veces le extienden otra vez a 30 años, pero entonces toca negociarlo, toca mirar primero qué programas están disponibles, cuáles son los requisitos, y que la oferta, buena, regular o mala, esté por escrito, que usted la entienda y determine si le conviene o no le conviene. Claro que sí, y es que de hecho las modificaciones de préstamo, como se conocen en español, es parte de es parte de los programas que la mayoría de los bancos ofrecen cuando el dueño de casa está atravesando por una dificultad financiera, y en esos programas que se le llaman loss retention programs. Esos programas de loss retention, o básicamente para que el dueño de casa pueda quedarse con su propiedad y no se vaya en un foreclosure, el banco te ofrece muchos de ellos, y la modificación fue un programa que fue de muchísima bendición para muchísimos dueños de casa.
¿qué estamos hablando? 12 Sí. años, desde hace 12 años y ha continuado. Pasó por diferentes procesos, se vieron modificaciones del el HAMP, el Home Affordable Modification Program del signature del presidente Obama, que realmente tuvo una gran acogida y también fue de alguna manera evolucionando y cambiando. En algunas incluían perdón de deuda, algunas no. Entonces fue realmente, son programas muy interesantes y que de verdad bendicieron muchísimo a la comunidad latina, en mi opinión. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Otra palabra que escuchamos a menudo y que está generalmente en la comunicación, todas esas palabras que estamos mencionando, generalmente cuando una persona está en problemas económicos que no puede pagar, le llegan cartas diciendo usted tiene esas opciones. Modificación, ya lo hablamos anteriormente, hablamos de balloon payment, si tiene el monto para pagar de uno. Y otro término muy común es el restatement. ¿Qué quiere decir un restatement? Restatement quiere decir poner la cuenta al día, básicamente restablecer la hipoteca a su término original. Entonces, si una persona tuvo un problema económico con la pandemia, ya sin pagar 6 meses, 8 meses, aplica por la modificación, no se la dan, o de pronto se la dan, pero no le gustan los términos. Hay gente que inclusive le aprobaba la modificación y dice que no me gustan los términos. Por el contrario, yo tengo una casita en Sudamérica, Centroamérica, del país de origen que vengamos, la voy a vender y quiero poner el préstamo al día. ¿Eso se puede o no se puede? Porque es que resulta que yo tenía un 3% antes. Entonces se llama hacer un restatement. Y es importante que tengamos en cuenta que eso se puede hacer inclusive hasta el día anterior que la propiedad vaya a una subasta pública, al auction. Hay personas que desafortunadamente creen que eso no se puede hacer. Obviamente que vamos a tener que traer el préstamo al día. Tenemos que pedir los números suficientes. Van a cobrar los late fees y todos los fees que generalmente incurren cuando uno no se los pagos a tiempo. Pero es algo que es una opción que es válida y que muchas personas en la última caída del mercado tomaron ventaja de esa opción cuando realmente querían salvar una propiedad que por alguna razón, porque les gustaba, porque que son sus sueños y que tenían la capacidad económica de traer el dinero y poner el préstamo al día. Eso se llama un restatement y la diferencia con un balloon payment es que el balloon payment es un acuerdo que está predeterminado y el restatement es cuando el préstamo se está atrasando y le decimos al banco, no, yo quiero mantener mi propiedad, cuánto es la deuda que tengo actual para poner el préstamo al día y seguir de ahí para adelante los pagos tal cual venían con el término adicional inicial del préstamo. Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Saludos enormes. Robert, Catherine, Jenny Rodríguez, maravillosa, espectacular, una súper maravillosa mujer motivacional con relación a finanzas. Me encanta seguirte a ti y a tu esposo. Jorge Ayala, Juan Carlos, muchísimas gracias a todos. Todos ustedes son maravillosos. Cuando menciono a alguien en particular, no se me pongan celosos. Todos son espectaculares. Serafín y Esmeralda, muchísimas gracias. Quería aprovechar, mi amor, porque yo recuerdo que nosotros teníamos una pregunta que nos había hecho hablando de preguntas, Francisco. Sí, entonces quería mencionarla porque me parece que está muy, Francisco nos había dicho, y discúlpame, se me pasó el viernes pasado hacerla, pero yo te había prometido, pero aquí la tenía muy pendiente. ¿Te la puedo hacer, amor? Claro que sí. Dice dale. Francisco Díaz, nos dice, muy buen tópico, las clases de instituciones que apoyan a la inversión. Yo tengo una pregunta. Claro. El acostumbrarse a pedir préstamo se puede convertir en un hábito para no ahorrar y acostumbrarse a no valerse por sí mismo. Mil gracias. Espectacular, Francisco. Y cuando vi esa pregunta me pareció muy interesante, pero cuando le íbamos a contestar en el momento que la trajéramos aquí en la no quisimos contestártela por texto nada más porque queríamos darle información, porque muy probablemente, y es clave, eso le pasaba a uno en el colegio. Cuando alguien preguntaba, no éramos el único que teníamos la pregunta. Cuando salía uno de clase, 5 o 6 decían, sabes que yo tenía la misma pregunta, pero no la hice. Muy probablemente mucha gente se está pensando. Entonces, mira, cuando uno pide prestado, como está la pregunta, si al final del día termina uno acostumbrándose y es algo negativo, eso depende de cómo manejemos la deuda. Si es una persona que, por ejemplo, cuando tenemos tarjetas de crédito y las llenamos y nos sale una tarjeta que nos da el 0% y movemos este balance para ese otro balance y es una deuda que, como decíamos hace un par de programas, una mala deuda que no genera ningún ingreso, tienes toda la razón. Volverse adicto a la deuda no es una buena idea. Por el contrario, si lo hacemos es para apalanquear el sistema financiero y podemos utilizar estrategias de bienes raíces como BRRRR, que es básicamente comprar una propiedad,
tomar una refinanciación, sacar el dinero que colocamos, que esa propiedad se pague sola y nos genere un flujo de efectivo, un cash flow, y si invertimos en otra propiedad, si podemos multiplicar, podemos apalancar y tener, en un ejemplo, 6, 7 préstamos, tenemos 6, 7 casas que están generando más ingresos que si tuviéramos una sola casa paga o una sola casa con una hipoteca. En ese caso es una muy buena idea y es una de las maneras que yo he encontrado que se puede realmente maximizar un portafolio y comenzar a comprar múltiples propiedades. Es muy difícil, dependiendo de donde nos encontremos, pagar las propiedades en efectivo, o eso nos va a tomar mucho tiempo adquirir el suficiente número de propiedades que de pronto nos dé la libertad financiera. Entonces, desde mi punto de vista, depende de cómo manejemos la deuda. Si la manejamos de una parte inteligente y es deuda, como la llamo yo, buena deuda, que se pague sola y que no me saque sacarla de mi bolsillo, sino que tenga un activo que pague lo que tengo que pagar mensualmente y me dé una ganancia, fantástico. Hagamos el apalancamiento que más podamos del sistema financiero. Si por el contrario, lo que yo hago es que me consigo deuda que no es buena deuda, que no son activos, sino son pasivos, o una propiedad que está muy por encima de mis posibilidades, y solamente lo que hago es refinanciar, o cojo la casa y le saco la famosa HELOC que hablamos la semana pasada, la línea de crédito, y me la gasto en mi país y no genera ningún tipo de ganancia, sino genera un pago. Ahí sí creo que es una mala idea, en la cual nos acostumbramos a vivir de la deuda, que a punta de tarjetas de crédito, y pagamos el pago mínimo y la deuda nunca baja. Totalmente de acuerdo contigo, Francisco, es una mala deuda. La realidad es que la deuda es una muy buena oportunidad para generar activos, siempre y cuando la manejemos de la manera correcta, pero hay una línea muy delgadita que podemos cruzar, y que nos acostumbremos a vivir endeudados y que el dinero nos alcance. Ahí sí sería una mala idea. Claro, espera contestar tu pregunta. Me encanta y acoto un poquito recordando, porque puede que hayan muchas personas que no han estado escuchando nuestros programas anteriores, y está bien, pero como siempre podemos repetir y volverles a recordar: cuando hablamos de activos, es todo aquello que pone dinero en nuestro bolsillo, y pasivo, todo aquello que saca dinero de nuestro bolsillo. Por eso la deuda en sí puede ser una herramienta grandísima, y la verdad, Robert Kiyosaki mejor que nadie nos lo explica. Si no saben quién es Robert Kiyosaki, muy mal hecho. Tienen que realmente, tenemos que pegarnos de esos libros que ese hombre maravilloso ha creado, porque ha cambiado muchísimo la visión de la libertad financiera, de la abundancia financiera, y el concepto de la deuda grandemente. Entonces él habla exactamente en el último libro que leí, que les he recomendado muchísimo y que lo voy a volver a colocar al final, y que de verdad que les recomiendo que lo lean 1, 2 y 3 veces, todos los de ellos, pero este en particular me encantó, porque él colocó un ejemplo de cómo comprando un Porsche se hizo más rico. Y el Porsche, que es, obviamente, es un pasivo, a menos de que esté haciendo Uber en Porsche, pero es por lo general, o Lyft, es un pasivo porque te va a sacar dinero. Pero él, al comprar ese Porsche, se volvió un activo para él. ¿Por qué? Porque él y su esposa son una pareja maravillosa de inversionistas, y hablan de que uno de sus votos de matrimonio fue para ellos el darse en cuenta que ellos no iban a vivir debajo de sus necesidades. Siempre iban a tener una mentalidad de abundancia. Pero ¿qué quiere decir una mentalidad de abundancia? Quería decir a la misma vez que uno de sus votos fue: cualquier cosa que mi esposo quiera, o cualquier cosa que mi esposa quiera, nosotros vamos a lograrla, pero consiguiendo un activo que pague por ese pasivo. Entonces él siempre soñaba con un Porsche, una serie particular. Se le presentó una súper oportunidad de conseguirlo a muy buen precio. Tenía el dinero en efectivo para pagarlo, pero obviamente no era la manera correcta. Consultó con su esposa. En el libro se los cuenta en bien detalle, pero quiero ir por encima básicamente cómo él utilizó el dinero que tenía en efectivo para comprar una bodega, y con esa bodega y sacar un préstamo para el carro, y con el cash flow, con el cash flow, que es flujo de dinero, flujo de efectivo que le llegaba mensualmente de esa bodega, pagaba el préstamo de la bodega y el préstamo del carro. De tal manera terminó con una bodega, con el carro, y mantuvo su dinero en efectivo. Entonces es importantísimo cómo se utiliza el dinero para crecer, para invertir, para comprar activos.
no obviamente para comprar pasivos, porque ahí si gastamos nuestro dinero para comprar únicamente pasivos, obviamente en ese momento sí no la estamos haciendo como muy correctamente y no vamos a ver ese crecimiento financiero que quisiéramos, no estamos haciendo que el dinero trabaje para nosotros. Entonces, Francisco, súper pregunta, muchísimas gracias a todos ustedes que constantemente nos hacen preguntas, nos ha hecho falta mucho Ulmer y Alberto Bravo, que siempre están aquí juiciositos con sus preguntas, pero queremos ver nuevos valientes que salgan a preguntar lo que todos tenemos en mente en ocasiones o hacer comentarios con respecto a estos temas. Muchísimas gracias a ustedes. Totalmente de acuerdo. Otra término que se utiliza o se escucha muy a menudo es el Notice of Intent to Foreclosure. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente, antes de que el banco comience un proceso de remate hipotecario, cuando las personas han fallado un par de meses, necesita llegar una carta que diga eso. Entonces, si usted desafortunadamente no puede pagar una hipoteca y le llega esa carta, quiere decir que después de esa carta, generalmente el banco tiene la posibilidad de comenzar un proceso de remate hipotecario en los próximos 30 o 45 días. ¿Qué significa? Que cuando te llega esa carta, ¿quiere decir que la casa ya está perdida? No. Cuando te llega esa carta, quiere decir que el banco ya tomó cartas en el asunto y le traspasó ese préstamo que no se está pagando al departamento legal, sí. Cuando llega esa carta, ¿quiere decir que ya no hay nada que hacer? No. Generalmente se pueden hacer muchas de las que mencionamos anteriormente. Una modificación, se puede hacer un repayment plan, se puede hacer un restatement. Hasta el día anterior, hasta el día que la propiedad se vaya a la subasta pública, generalmente se puede intentar una negociación. Obviamente que entre más tiempo se deje pasar, va a ser mucho más difícil lograr la modificación o el acuerdo. ¿Por qué? Porque el banco ya va a tener la meta a más corto plazo, ya le va a tener más sentido dependiendo del préstamo, especialmente si es un préstamo que es garantizado por el gobierno federal, de que le cubra su inversión y en vez de intentar llegar a un acuerdo con un dueño de casa, un borrower que no ha pagado su hipoteca de la manera correcta. Entonces, para todos ustedes que reciban esa carta, quiere decir que, bueno, una de las cosas más que yo siempre recomiendo es abrir la correspondencia. Hay muchas personas que no, cuando la situación se pone complicada, lo primero que hacen es no abrir la correspondencia. Y es la forma en la cual los bancos y las entidades financieras se van a comunicar con nosotros, el IRS y todo el mundo. Generalmente, bueno, los bancos sí llaman, pero generalmente cualquier tipo de notificación se la mandan uno por escrito. ¿Por qué? Porque aquí a mañana, si uno vaya a decir, no, eso no es verdad, señor banco, el banco va a decir, aquí está la carta, aquí está la prueba que yo envié, versus una llamada telefónica, por más de que digan que las graban. Generalmente ellos se confían más porque en el caso eventual que haya que ir a la corte, tienen las pruebas necesarias que se le comunicó al cliente, en este caso al dueño de casa, cuáles eran sus opciones. Entonces, algo muy interesante para que lo tengamos en cuenta. Espero que a ninguno de ustedes le llegue esa notificación. Y si le llega, y de pronto es una propiedad que es una inversión de la cual no nos conviene quedarnos con ella, porque en ocasiones hay inversiones que no vale la pena mantener porque son como un ancla que nos está hundiendo. Entonces ahí ya entra el equipo de Casa América Team para intentar buscar salir de ahí lo mejor librado y recuperar nuestro crédito y reinventarnos financieramente para volver a crecer. Espectacular. Mauricio nos dice, Francisco nos dijo muy buena aclaración y respuesta, hablemos de real estate, mil gracias, con muchísimo gusto, Francisco, gracias a ti por esperarnos y presentarnos sus maravillosas preguntas. Y Wilma nos dice que se congela un poquito, qué raro. Sí, inicialmente me decían también que se congeló un poquito. Estamos intentando generalmente, en esta época de la pandemia, hay muchísimas personas que se están conectando. Lo estamos haciendo a través de un programa que se llama OBS. Si se sigue congelando, podemos intentar conectarnos a través de Zoom. Mañana a ver si de pronto cambia. Pero sí me han dicho que se congela un poquito. Esperamos de que nos tengan paciencia y a ver si de pronto... Y vamos de pronto a intentar a ver si mejora. Sí. Lo bueno de OBS es que te permite... Sí, pero Zoom también podríamos hacer lo mismo. Pero perfecto, maravilloso. Mauricio nos dice, saludos para los dos, le encantan los bienes y raíces y la información que nosotros entregamos. Muchísimas gracias. Y nos coloca un thumbs up con un cerebrito. Thumbs up. Alberto nos dice, muy buenos días. Wilmer nos dice, subject to... Ok. Subject to se podrían hacer en ese caso cuando llega esa carta. Sí, generalmente cuando llega la carta, que es un Notice of Intention of Foreclosure, quiere decir que el banco te está poniendo las cartas sobre la mesa, que te dice, mira, yo ya voy a tomar acción, lo hablamos la semana pasada, acelerar la nota, acceleration of note, mortgage acceleration, perdón, ¿para qué? Para yo poder rematar la propiedad por falta de pago. Ahí, si el dueño de la casa
también pone sus cartas sobre la mesa. Si quiere buscar un acuerdo, entonces comienza a hacer las negociaciones que mencionamos anteriormente, una modificación, un restatement, un plan de pago, o si por el contrario es una propiedad que no le interesa mantener, entonces tiene que buscar la salida lo mejor librado, y en ese momento ya hay opciones como por ejemplo un short sale o una entrega voluntaria. Entonces esa carta lo único que está diciendo es la intención que el banco tiene y los tiempos que tenemos para jugar. Sí, entonces quiere decir que el tiempo se nos está cortando un poco. ¿Por qué? Porque ya comenzó el proceso del remate hipotecario. Desde la parte del banco no quiere decir que ya llegó la casa al proceso legal, sino que ellos ya transfirieron ese préstamo a la parte legal del banco, y ahí muy probablemente a corto plazo, un par de semanas, ya nos llega la documentación que se llama un summons and complaint, que es cuando comienza el proceso legal. Claro que sí, y como siempre les recomendamos, cuando reciben toda esta documentación que ustedes no comprenden, también que se pongan en contacto con su abogado. Si no tienen un abogado, busquen uno muy bueno que se especialice en foreclosures. En el área triestatal nosotros siempre obviamente recomendamos a los mejores, Cabanillas Asociados, con quienes trabajamos muchos años, y les recomendamos siempre de verdad que consulten con su abogado, que busquen un abogado de confianza, que ustedes sepan que va a representarlos muy bien y que les explique absolutamente todas las opciones que hay, porque los bancos tienen sus abogados. Entonces hay que hacer lo mismo, de verdad. Alberto nos dice, ¿cuánto tiempo usualmente da el banco para tomar posesión de un pre-foreclosure? Excelente pregunta, Alberto. Muchísimas gracias como siempre. Cuando la casa está en pre-foreclosure, quiere decir que el banco todavía no tiene la posibilidad de la posesión de la propiedad. Entonces ahí tendríamos que negociar si es un short sale, lo que estamos negociando con el dueño de la casa actual, porque acordémonos que como se puede hacer el restatement hasta antes del día de la fecha de la venta, el dueño de la casa sigue siendo el que tiene las reglas de juego en cuestión de tiempo para posesión. Para cuando el banco comienza a tomar acción y comienza a determinar los tiempos, una vez ya la casa es rematada, ya pasan los 10 días que hablábamos la otra vez, el redemption period, ahí ya el banco puede, mira, cuánto tiempo le toma a ellos tomar posesión de la propiedad, y después cuándo ya puede ese banco venderla o hacer lo que quiera hacer con ese activo. Entonces, en el pre-foreclosure, el dueño de la casa sigue siendo el dueño de la propiedad, entonces el banco no puede decir, nada, ya, muévete ahí, porque la casa todavía ellos no tienen la posesión de ella, aunque la casa está en el proceso legal. Entonces, hasta que ya la rematan, pasa el proceso de los 10 días, ya ellos toman posesión, ya cuando tengan posesión, ya ellos pueden decir, ok, mañana mismo se puede mover o la puedo vender si quiero hacerlo. Entonces, espero que te quede claro. Antes del proceso de la subasta, el dueño de la casa todavía está en la casa, el banco no tiene posesión. Después de la subasta, después de que pasen los 10 días, después de que el banco toma posesión, ahí es cuando ellos pueden decir, mira, ya te puedes mover o pueden vender la propiedad. Claro que sí, súper espectacular. Ok, entonces ya hemos pasado varios términos. El término que sigue para que tengamos, está acá. Ok, entonces cuando generalmente escuchamos la palabra borrower, ¿qué quiere decir borrower? Borrower básicamente es la persona que está adquiriendo un préstamo para pagar una deuda, que en el caso de ustedes, lo más importante es recomendarles que sea un activo que les genere ingreso. Entonces es el deudor hipotecario. Entonces, ¿por qué lo mencioné? Suena como muy básico. ¿Por qué lo incluí? Porque es que resulta que hay muchas personas, la semana pasada lo dije, pero lo repito otra vez, que solamente dicen, fírmeme que usted va a ser un co-signer. Es un co-borrower, también está responsable de la deuda. Yo solamente necesito usted la firma y nada más. Usted no tiene nada que ver con la casa. No, las personas que firmen el mortgage y la nota, y las personas que son los borrowers, el banco tomó en consideración la información de ellos para aprobar ese préstamo, son responsables de la deuda. Y eso de que solamente me firme aquí y que usted no va a tener nada que hacer con la casa, eso desafortunadamente es un cuento, como dice un cuento chino, porque si al final del día usted es responsable de la propiedad. Obviamente que yo estoy de acuerdo con las sociedades, sí. Si todos los que estén dentro de la sociedad tienen algo que van a ganar y saben las reglas de juego, perfecto. El problema es cuando las reglas de juego no están claras, o cuando hay un miembro de la sociedad que siente que no gana absolutamente nada, que lo único que hicieron fue utilizar su crédito. Ahí es cuando esa persona, o viceversa, la otra persona dice, yo ya no pago porque no está en nombre mío. Ahí es cuando la situación no funciona. Entonces, las sociedades son buenas siempre y cuando se pongan las reglas claras y hayan ganancia para todo el mundo, hayan derechos y deberes. Entonces, para cuando usted esté ahí escuchando que le estén pidiendo las firmas para ser un borrower, quiere decir que usted es responsable de la deuda. Positivo si se paga a tiempo, le sube el reporte de crédito, le queda un buen historial. Si no se paga a tiempo, el banco puede rematar la propiedad y puede venir detrás de la diferencia de las personas que han firmado los documentos de compra. Claro que sí, un saludo grandísimo para Joe. Joe nos dice, hola chicos. Hi Joe, how are you?
Muchísimas gracias a todos los que se conectan nuevamente. Queremos invitarlos a que sigan. Si tienen alguna pregunta y no quieren hacerla como en vivo, como que les da cosita o es algo más personal, como algo como que requiere más uno a uno, con muchísimo gusto nos pueden mandar un email o nos pueden escribir por WhatsApp. Y como siempre les hacemos la grandiosa invitación a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Es un canal muy joven, pero lleno de información, tiene muchísimo contenido importante para ustedes y hablamos de muchísimas cosas más a fondo. Como siempre, todos estos programas se hacen con tanto cariño, pero no se puede cubrir tanto en detalle. Entonces les pedimos que lo sigan, les pedimos que nos den un thumbs up, que se suscriban para poder llevarlo más lejos. Ustedes saben cómo funcionan y si no saben, con gusto les explicamos porque constantemente cuando ustedes ven un canal de YouTube, la persona que está haciendo le está diciendo suscríbase, dele like, porque de esa manera el algoritmo identifica y el canal se posiciona mucho mejor y llega a más personas. Es presentado muchísimo más en diferentes temas. En nuestro caso, todo lo que tiene que ver con familia, finanzas y bienes y raíces. Hablemos de real estate. Realmente se creó con esa misión de darles información, darles inspiración y herramientas por medio de todos los invitados, obviamente mi esposo y yo, que tenemos 15 años de experiencia, pero cada uno de esos invitados que viene, de verdad que tienen tanto conocimiento, tanta experiencia, son personas que lo están haciendo en estos momentos, así como usted, como yo, que han pasado, que se han caído, que se han levantado y nos cuentan todo, desde dónde empezaron. O sea, de verdad que abren su corazón de una manera tan especial. Entonces vale la pena que si ustedes tienen el tiempito, van a cocinar, van a hacer un ejercicio, se van a ir a montar en bicicleta, se ponen sus audífonos y con gusto se conectan al canal y pueden ver un listado espectacular de programas en los que van a aprender muchísimo, no solamente términos como en este caso, sino de experiencias y obviamente que sigan, nos continúen siguiendo y apoyando. Les damos las gracias por eso. Sí, claro que sí, es recomendable. Mencionamos en ocasiones que el por qué escuchar un podcast, por qué ver este tipo de programas, porque hay muchísima información que podemos adquirir. Entonces, hay personas que por ejemplo, nosotros nos tomó 15 años aprender muchísimo la información que estamos dando, pero la estamos colocando para que las personas que nos vean, en este caso ustedes, y les agradecemos la audiencia, tengan la oportunidad de tomar ventaja a eso. Entonces, uno siempre tiene que aprender de otras personas y en este caso esperamos que ustedes aprendan de nosotros todo lo que tiene que ver con bienes raíces. Otro término que se escucha muy a menudo que tiene que ver con la última que mencionamos anteriormente es el Quitclaim Deed. ¿Qué significa un Quitclaim Deed? El Quitclaim Deed significa básicamente un proceso, es un instrumento legal en el cual se transfiere el interés de un bien raíz, de un bien inmueble. Entonces, cuando hay personas que compran una hipoteca o compran una propiedad, generalmente, volvemos nosotros acá, generalmente se tiene el mortgage y la nota, ¿okay? Y se tiene el título de la propiedad, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, el título de propiedad es como la escritura en los países de nosotros. Ese Quitclaim Deed se utiliza bastante cuando hay muchas personas que hayan 2, 3 personas en la propiedad y una de ellas quiere salir de la transacción de ser dueño de la casa, del deed nada más, porque no le interesa más la propiedad o quiere vender su parte y dice, sabes que yo te vendo mi parte. A través de este procedimiento que se llama el Quitclaim Deed, generalmente se hace un trámite obviamente con un abogado que sea especializado y que mira los costos que eso tiene. Y yo le digo, por ejemplo, en el caso de los que tuviéramos una casa con mi esposa, y le digo, sabes que yo te voy a pasar mi 50% porque ya no me interesa esa casa. Entonces, al final de la transacción, en el nuevo deed, en la nueva escritura, mi esposa sería la única dueña. Lo que hay que aclarar, y muchas personas no tienen en cuenta, es que si nosotros sacamos el préstamo a nombre de los dos, yo seguiría en el préstamo. Lo único que yo hice fue quitar mi interés de la propiedad y pasársela a mi esposa. Muchas personas me dirían, ¿no tiene sentido? Sí, muy probablemente no tiene sentido. Cada situación es diferente, pero la responsabilidad de la deuda sigue siendo mía. Y es un instrumento que se utiliza muy a menudo. Tiene muchas ventajas dependiendo de la situación en la que usted se encuentre, dependiendo del tipo de inversión que se haga, pero es muy importante que cada vez que hagamos cualquier término o cualquier trámite en cuestión de bienes raíces, que nos represente un abogado que tenga experiencia y conocimiento y que sepamos en las reglas de juego que nos estamos metiendo. Yo vi muchas personas que lo sacaron de los deeds y se quedaron en la deuda y después la otra persona si no paga, yo sigo siendo responsable de la deuda. Entonces eso es un término que se utiliza muy a menudo, el famoso Quitclaim Deed, que básicamente transferir el interés que tengo yo en una propiedad a otra persona. Lo que tenemos que determinar si también estamos en la hipoteca, eso automáticamente no nos saca de la hipoteca, solamente nos saca del deed.
Claro que sí, y tener en consideración que es una herramienta legal muy poderosa. También permite en muchas ocasiones cuando a todos estos inversionistas están hablando, cómo puedo pasar mi propiedad que sea un LLC. Usan también, el abogado por lo general usa también este Quitclaim Deed, que es cambiar el nombre, anexar, es tanto poner como quitar personas que están en ese deed de la propiedad. Eso es algo importantísimo, pero como siempre todo tiene que hacerse ¿con qué? Con una asesoría legal muy buena, con un asesor legal de confianza y que sepa hacer muy bien su trabajo. En todo lo que hacemos necesitamos un buen equipo. Mi esposo habla muchísimo de los buenos equipos, y para poder crecer financieramente y lograr lo que nosotros como Hablemos de Real Estate queremos, que es que todos los latinos puedan tener la libertad financiera por medio de bienes y raíces. Y no es que nos quedemos los latinos rascándonos los ombligos, no, en casa sin hacer nada, no. Es básicamente poder tener libertad, de poder tener, no despreocuparnos, sino que sabemos que estamos trabajando porque queremos trabajar, pero no porque tenemos absolutamente que vivir el día a día y cada mesecito esperar únicamente, o la semana cuando nos paguen, porque no tenemos ninguno, no tenemos esa libertad, ese flujo de dinero que está entrando por medio de nuestras inversiones en bienes y raíces cuando invertimos bien. Y estas herramientas se están dando en 100% en español. Por eso les damos las gracias a todos por su tiempo, por apoyar este sueño de mi esposo, que yo también decidí apoyar, y por dedicar este tiempo para realmente, y gracias a ustedes mismos por dedicarse en el tiempo y darse la oportunidad de aprender. Sí, totalmente de acuerdo. Lo valoramos bastante. Sabemos que hay muchísimas opciones en este momento, muchísimos canales. Antes, cuando se tenía nada más un par de canales, ahora hay cientos y cientos, y hay hay diferentes tipos de redes sociales, y que ustedes decidan compartir con nosotros estos 5, 10, 15, 20, 45 minutos que nos acompañen. Se lo agradecemos, y de verdad para nosotros es algo muy bonito de parte de ustedes, y una responsabilidad muy grande, porque queremos preparar los temas de la mejor manera para poderles crear el valor y el contenido, porque si queremos buscar hacer un cambio de mentalidad, como mi esposa dice, en el chip, lo primero que tenemos que hacer es, mentalmente es creer que sí lo podemos hacer, y segundo, capacitarnos, y por eso nos parece muy importante lo que estamos haciendo, comenzando con las bases, comenzando con los diferentes temas, y eso es algo muy interesante, lo que tiene que ver con YouTube y lo que tiene que ver con los podcasts. Es una librería. Usted vaya, y si quiere decir, ok, yo quiero aprender acerca de short sale, tenemos un programa que hicimos acerca de short sale. Yo quiero aprender acerca de cómo se compra una propiedad en fix and flip, tenemos un programa que hicimos, y tenemos invitados con los cuales hemos hablado. Es más, los voy a invitar hoy en día a las 4 de la tarde, hora de Nueva York. Tengo un invitado súper interesante, súper especial, que va a hablar acerca de eso, acerca de fix and flip, y sobre todo de cómo hacer dinero y cómo lograr capitalizar en todo lo que tiene que ver en la situación de cuando la crisis financiera, cómo él ha podido hacer propiedades de muchísimo dinero, y cómo tiene la capacidad para poderlo repetir y replicar ese proceso. Entonces, hoy a las 4 tenemos un podcast que lo vamos a grabar en vivo. Entonces, para eso estamos nosotros acá todos los días de lunes a viernes, y esperamos que a usted le guste. Y lo más importante, que nos hagan preguntas. En ocasiones se nos va, o por lo menos a mí se me va el tiempo hablando, pero sí, lo que queremos es que ustedes nos hagan las preguntas, cualquier duda que tenga, para nosotros poder aclarársela. Y si no tenemos la respuesta correcta, lo más probable es que nosotros vamos a investigarlo, y así como Francisco, o la pregunta llega ya al final del programa y la vemos cuando ya pagamos todo, la contestamos en el capítulo siguiente. O si nos la mandan por interno, la hacemos anónima para ustedes. Pero sí, ¿por qué les decimos hagan preguntas? No porque somos profesores y nos encanta, no, las preguntas es precisamente por ustedes, porque queremos saber queremos brindar más valor, y brindar valor específico a lo que ustedes realmente quieren. Cada persona está en momentos con un nivel de conocimiento diferente, con experiencias diferentes y con ambiciones y sueños diferentes. Entonces, si se conectó hace poco, rapiditico, mi amor, haces un recordis de los términos que hablamos hoy. Si se conectaron hoy, estamos ya casi por terminar. Nos quedan muy poquitos días con este tema. Si hay algún otro tema que ustedes quieran que empecemos a tratar, mándenos ideitas. Sabemos que Wilmer nos había dejado saber que le encantaría que habláramos la refinanciación versus un HELOC. Ese es un tema que definitivamente vamos a estar hablando pronto, en algún momento. Sí. Entonces, el día de hoy hablamos del lenguaje de las bienes raíces, y hablamos acerca del balloon payment. Decíamos exactamente qué significa. Hablamos acerca del loan modification. Hablamos acerca del restatement, cómo se puede hacer y hasta cuándo se puede hacer. Hablamos también acerca del notice of intent of foreclosure, que es cuando el banco ya
pone las cartas sobre la mesa, hablamos acerca de borrower. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que soy responsable o no soy responsable si presté la firma nada más? Y también hablamos de una herramienta que se llama un Quick Claim Deed. Claro ¿Cuáles que son sí. los pros y los contras? Entonces, Si se conectó tardecito, puede ver más tarde, apenas ya. Y vamos a comenzar, ya comenzamos a colocar este tipo de episodios, los estamos colocando en nuestro canal de YouTube, entonces también lo puede ir a ver allá. Si usted de pronto se conectó tarde, como dice mi esposa, lo más probable es de que en el transcurso de ya sea hoy o mañana va a estar toda esta información y usted lo puede ver en la comodidad de su casa, su celular, cuando no quiera. claro que sí. Aparte, si no lo pudo ver muy bien como le estaba pasando a Wilmer, que se le está cortando, cuando lo vea en el canal de YouTube va a estar directo, va a estar perfecto, no va a tener ningún... va a estar muy bien editado, muy bonito. Sí, claro que sí. Como siempre, respetamos su tiempo, las 10:45. Agradecerles como todos Como los de días la costumbre. sintonía, como de costumbre, la sintonía, e invitarlos a que nos acompañen. Voy a estar en un par de minutos, en 15 minutos, voy a estar a las 11 de la mañana hablamos del poder latino con Robert Vargas y con Sayer Rodríguez. También tenemos temas muy interesantes que vamos a tratar el día de hoy. Y hoy tenemos a las 4 de la tarde un invitado muy especial que está en la costa oeste de los Estados Unidos, en el área de Los Ángeles. Y eso ya es flipping a otro nivel, eso espectacular. Todo esto es para ustedes. Les traemos los mejores invitados que realmente y lo más importante, con corazones de oro que quieren compartir, enseñar, porque cada persona tiene algo que enseñar y eso es nuestro objetivo, que todos podamos aprender y enseñar y aprender los unos de los otros. Un abrazo grandote y que tengan un comienzo de semana espectacular. Espectacular, que Dios los bendiga a todos y que tengan un día, una semana fantástica. Chao, chao, chao. Un fin de semana fantástico.